Amén. Ordena tu casa, dice Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Qué le dijo? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 39 años tenía Ezequías. Era una edad muy corta todavía, ¿verdad? Sin embargo, le llegó este mensaje. Ezequías se distinguió por ser un rey responsable, por ser un rey justo y exitoso. Él se refugió en Dios y Dios trajo a él grandes bendiciones. Hacía unos cuantos años atrás, un ejército extranjero había rodeado la ciudad de Jerusalén. 180,000 efectivos, 180,000 soldados estaban rodeando la ciudad por todos lados y estaban a punto de tomarla, conquistarla, destruirla. Pero Ezequías clamó a Dios y Dios lo liberó. El ejército tuvo que huir, se fue, y Dios guardó la ciudad. Desde entonces se creó una tipo leyenda. La gente empezó a decir: Jerusalén es indestructible, jamás será destruida. Y se fue pasando de boca en boca, de generación en generación. Todo eso ocurrió en el tiempo de Ezequías. Lo que acabamos de leer dice que enfermó de muerte, tenía una enfermedad. Y Dios hizo un milagro tremendo a favor de Ezequías. Y ese milagro, esa señal que se miró, fue que el reloj que tenían ahí en el palacio retrocedió 10 grados y luego volvió a su curso normal. Es decir, bajó 10 grados, 10 minutos, ¿sí? Y fue un portento que fue un acontecimiento internacional. Nos dice la palabra que vinieron embajadores de otros países a preguntar por lo que había ocurrido, cómo había pasado ese milagro tan grande. ¿Cómo es posible pues que sucediera eso? Porque era un reloj de sombra, era un reloj de sol, de tal manera que lo único que lo puede explicar es que la tierra revertió su curso y empezó en reversa. Por 10 minutos se fue en reversa y luego continuó su curso normal. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sé, pero pasó. La Biblia nos lo enseña y es algo que Dios hace y que Dios hizo en ese momento. Entonces, Ezequías había sido un rey exitoso, Dios lo había protegido, lo había guardado, había poco que reprocharle. Y Dios tiene misericordia de él y le manda al profeta y le da este mensaje. Y me llama a mí la atención el mensaje que le da, porque pudiéndole haber dicho muchas cosas, le dice una principalmente, le dice: ordena tu casa. ¿Sí? Podía haberle dicho, ¿verdad? Disfruta los últimos días que tienes, habla con tus hijos, pasa tiempo con tus hijos, vete de vacaciones, relájate. Le podía haber dicho, no sé, checa tu lista de deseos, esa lista de cosas que hacer antes de morir, ¿sí? La bucket list, ¿sí? La lista del balde, y aviéntate todo lo que te falta para que te vayas tranquilo. Pero Dios le dice algo que es muy importante para él y es muy importante para nosotros. Le dice: ordena tu casa, porque morirás. Y aunque Dios le concede todavía 15 años más, y murió alrededor de los 55 años, por una oración que él hace, cada uno de nosotros debemos de saber que estamos en esta tierra de paso. Y ninguno de nosotros tiene su vida comprada. Estos meses anteriores han sido terribles en muchos lugares, en especial en nuestro país. Algunos de ustedes estuvieron infectados. Gracias a Dios no tuvimos desenlaces fuertes. Sí los tuvimos en familiares, algunos cercanos, y nos solidarizamos contigo, con tu pérdida, con tu dolor, y le rogamos a Dios que el Señor sane ese dolor
porque Dios es el único que puede hacerlo y sabemos que está trabajando en tu corazón. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser asintomático como lo fueron algunos, o quizás pasaron un tiempo difícil, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido otro desenlace? ¿Qué hubiera pasado si de pronto llega a nuestra vida aquello que sabemos que llegará algún día, pero nunca estamos listos para recibirlo? ¿Sí? Entonces, dijo el pastor Charles Stanley, un anciano, un hombre de Dios veterano, recientemente lo escuchábamos mi esposa y yo, y dice él, si durante toda tu vida anterior a la pandemia decíamos, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de buscar, no tengo tiempo de adorar a Dios en mi casa, en mi vida, no tengo tiempo, pues Dios tuvo que detener nuestro ritmo tan fuerte que llevábamos y tuvimos un stop, una pausa. Y si después de todo esto que sucedió todavía decimos no tengo tiempo, no puedo, entonces ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que Dios sea realmente lo que decimos o lo que pensamos que Él es para nuestras vidas? ¿Qué tiene que pasar para que lo pongamos en primer lugar en nuestro corazón? ¿Sí? Aunque no estemos enfermos, cualquiera de nosotros puede caer fulminado en cualquier momento o ser víctima de un ataque, de un accidente. Dios nos libre, ¿verdad? Pero estamos en esta tierra y puede suceder. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando para poner en orden nuestra casa? Ezequías sabía que cuando el Señor le dijo pon en orden tu casa, no le dijo ve y barre, ve y quita el polvo, ve y pon todo en cajas. No le estaba diciendo eso. Estaba diciendo haz lo más importante que tienes que hacer y has dejado de hacerlo. Hay cosas que has dejado de hacer y yo te doy tiempo para que las hagas, le dijo el Señor. Y nosotros no tenemos que esperarnos a que venga un enviado de Dios para decirnos te queda poco tiempo, porque todos lo sabemos que nos queda poco tiempo, aun y nos queden 80 o 100 años, nos queda poco tiempo y debemos de trabajar en nuestra vida ordenando nuestra casa. Y alguien aquí puede pensar, alguien más joven puede pensar, bueno, pastor, yo no estoy casado, yo no tengo familia, yo no vivo aparte, vivo en casa de mis papás. Bueno, esta casa es tu casa también. Tu cuerpo, tu vida es tu casa y hay cosas desordenadas aquí que necesitan ser puestas en orden. Amén. Permíteme mostrarte unas fotografías. Está la primera. Sí, que miramos un patio, un espacio de tierra entre dos casas, ¿sí? Pero ¿cómo está esta imagen? ¿Cómo está esta tierra, este terreno? Descuidado, abandonado, dejado a su suerte, ¿verdad que sí? Ahora vean este que sigue, ¿qué les parece? ¿Cómo la verían si les dijera que es el mismo? Pero ¿qué tiene que pasar para que de uno se convierta en el otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué hay? Hay trabajo ahí, ¿verdad? Hay inversión ahí. Hay belleza ahí. Pero ¿qué le da la belleza a esta parcela, a este patio? ¿Sí? El orden. El orden trae belleza. Amén. Siguiente imagen. Está una casa. ¿Cómo se ve esta casa? También se nota abandonada, ¿no? Descuidada. Sí. Estos matorrales que a cualquiera le da miedo atravesarlos, ¿no? Pero hay casas así en esta ciudad y en muchas ciudades que la gente vive como si nada, ¿no?
tristemente. Pero ¿cómo la ven con la siguiente imagen? La casa también, con su patio bien ordenado, bien cuidado. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esta casa se convierta en esto que estamos viendo? Otra vez, inversión, trabajo, esfuerzo, disciplina. Amén. Sobre todo orden. Por último, tomé foto a una recámara de ustedes. Ahí está. Sí, no sé cuál de ustedes, no los pienso avergonzar esta mañana, pero algunos, alguien lo va a reconocer. Sí. Y aquí está la segunda recámara, ¿cómo la ven? ¿Qué tiene que pasar para que algo tan íntimo como una recámara se convierta de esto a esto otro? Otra vez, orden, limpieza, inversión. Amén. El orden no se da solo, amigo, hermano. El orden y la limpieza no se dan solos. Alguien invierte su tiempo, alguien invierte dinero, alguien invierte esfuerzo, alguien invierte sudor y trabajo para hacer de una cosa descuidada y abandonada algo hermoso. Amén. Yo creo que ya cumplí mi punto, ¿verdad? Porque puedo seguir poniendo fotos todo el día aquí. Sí. Me acuerdo ahorita, porque no empecé así, ¿verdad? Pero me acuerdo del pastor que estaba ya en sus últimos momentos, precisamente como Ezequías, y manda a llamar a dos de sus feligreses, y uno era abogado y el otro era político. Entonces los manda a llamar y están con él ahí en la habitación donde pues está prácticamente agonizando, sabe que son sus últimos momentos y les pide que se queden con él hasta que parta de este mundo. Y uno de ellos ya por fin se anima y le pregunta: oiga, pastor, ¿y por qué nos pidió a nosotros, habiendo tantos miembros en la iglesia? ¿Por qué especialmente nosotros? ¿Verdad? Un abogado, un político, perdón. Y le dice: mira, es que ya ves que nuestro Señor murió en medio de dos malhechores. Y yo quisiera, ¿verdad? Pero bueno, ese es un cuento. El orden trae belleza y descanso. El orden es quizás el primer atributo de Dios revelado en la Biblia. Quizás no nos damos cuenta, pero el orden es el primer atributo de Dios que se refleja en la Biblia. Mira lo que dice Génesis 1:1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el siguiente versículo, que no lo puse, pero dice que Dios empezó a poner orden en medio de ese desorden, en medio de ese caos. Amén. Dios es un Dios de orden. Cuando viene a vivir en una persona, no deja las cosas igual. Algo sucede en nuestro interior que se empieza a reflejar y a manifestar en nuestro exterior. Él pone orden en nuestra vida y nos da el deseo, nos da el anhelo de ordenar nuestra vida. Entramos en un camino desesperado por ordenarnos en todos los sentidos, desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Y cuando ese orden llega, cuando ese orden se empieza a manifestar, ¿verdad? Es señal de que Dios está obrando dentro de nosotros. La gente sin Dios piensa que va a encontrar orden por sí mismo. La gente sin Dios piensa que, de esta manera, de aquella manera, si le hago así, si me junto con esta persona, si me asocio con esta persona, si me caso con si hago estas cosas, si vivo de esta manera. Pero la mayoría de las veces esa gente está totalmente equivocada, porque está tratando de tener felicidad y bendición
pero saca a Dios de la ecuación de su vida. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que lo único que viene en el desorden, dice aquí que en el desorden hay vacíos. En el desorden hay vacíos. Y los vacíos interiores son señal de que estamos viviendo vidas desordenadas. Si alguien aquí se siente vacío o siente vacíos en su vida, eso significa que hay desorden en tu vida. Porque acabamos de leer, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El desorden produce vacíos. Y el vacío, ¿verdad?, atrae a las tinieblas. Dice aquí que las tinieblas estaban sobre ese desorden. Entonces, fíjense cómo una cosa trae la otra. Pero Dios viene a poner orden. Nuestra vida puede ser un total caos, pero Dios puede poner orden en tu vida. Si se lo permites, si se lo dejas, si le haces a Él el Señor de tu vida, Él va a poner orden. Decía el canto que cantábamos ahorita: yo estaba roto, pero me amaste. Él viene a sanar, Él viene a cambiar, Él viene a transformar nuestra vida. Amén. Los siguientes versículos de Génesis 1 dice que Dios, a través del poder de su palabra, comenzó a crear y a separar. ¿Cómo trae orden Dios? Creando y separando. El siguiente versículo dice: dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Qué interesante es saber que muchos de nosotros asociamos la luz con el sol. Y claro que el sol refleja la luz por la energía que tiene, pero la luz es algo aparte. Dios creó la luz el primer día y creó el sol, la luna y las estrellas, dice que en el quinto día. La luz es algo aparte. ¿Cómo trae orden Dios en medio de ese caos? Primero que nada, como la semana pasada decíamos, enciende la luz. Prende la luz. Hay algo que se enciende en el corazón de alguien que llega a conocer a Cristo. Hay algo que se enciende en el interior de la persona que empieza a conocer a Dios y empieza a decir: ¿cómo yo andaba tan mal? ¿Sí o no? No puedo entender qué tan mal andaba, qué tan perdido. No puedo entender qué tan ciego estaba. Dice la persona que está conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque se enciende la luz preciosa del amor de Dios en nuestras vidas, y entonces podemos mirar lo que no veíamos antes. Porque mientras estamos sin Dios estamos en tinieblas, pero cuando venimos a Cristo venimos a la luz. Y esa luz empieza a traer orden. Y es un proceso que dura el resto de nuestras vidas. Amén. Es un proceso que no es instantáneo. Algunos podemos pensar: bueno, Dios ya me salvó y ya soy otra persona totalmente. Sí, en esencia sí, ya eres otro, pero está germinando, como dice la palabra. Dios puso una semilla que empieza a germinar y empieza a llenar toda tu vida a través de la luz de su palabra, de su evangelio. Amén. Dios estableció orden y separó. Supongamos que en este almacén que hemos hecho convertido en un auditorio, ustedes lo hubieran visto como estaba antes, nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero supongamos que en este almacén hubiera aquí un cerro de folders, de documentos, de, ¿qué les gusta? 50 años del gobierno, de una oficina, de una, no sé, alto, 3, 4 metros hasta arriba, ¿verdad? Y nos dicen a un equipo de nosotros: ordenen todos esos papeles. ¿Qué vamos a hacer como buenos oficinistas? Como buenos burócratas, pues irnos al Oxxo primero, ¿verdad? A comprar gansitos, pingüinos, porque está muy grande la jornada, ¿verdad? Segundo, ver el celular una media hora. No, ya, fuera de broma. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a mirar cada uno. Pero si todo aquí está oscuro, tenemos que prender la luz. Y tenemos que empezar a separar. Dios empezó a separar la tierra, dice, del agua, el cielo de la tierra seca. La expansión le llama, de la tierra seca. Dios empezó a separar todas las cosas y creó orden y creó sistemas.
sistemas que están debajo del agua, que están encima del agua, sistemas que están en el aire. Dios creó sistemas porque Dios trajo orden. Y podemos ver esta tierra que es linda, que es bella, que es hermosa, que no nos queremos ir de aquí. ¿Por qué? Porque Dios puso belleza en esta tierra, en este planeta. Amén. Aún donde no, quizás no lo vemos, hay belleza. Porque Dios estableció un orden. Y después de que Dios creó todas las cosas, puso al ser humano. Dios creó todo para ponernos a nosotros. Creó a Adán y a Eva. Y si somos más estrictos, ¿verdad? Primero crea a Adán. Y dicen algunos que se pulió el Señor y creó a las mujeres, ¿no? Amén, hermanos. Amigos, espero que todos estemos de acuerdo, especialmente las mujeres. ¿Sí? Si hay algo que sustenta la vida en este planeta, en este universo, es el orden. Dios puso orden en la creación. El agua, para que sea agua, tiene que tener dos moléculas de una clase de ¿qué? Química. Dos moléculas de ¿qué? De hidrógeno, gracias. Y una de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es H2O. No puede ser H2O2 porque ya no es agua. Tiene que ser exactamente como Dios, ¿verdad? Como Dios la formó. Dios puso orden. Cada elemento de esta tierra que existe, y puso leyes en esta tierra. La semana pasada leímos un salmo donde dice que Él hizo el sol, la luna, y luego dice estableciste el verano y el invierno, y luego dice los términos de la tierra estableciste. Los términos de la tierra, es decir, las leyes de la tierra, tú las pusiste. Y nosotros los seres humanos hemos ido descubriendo esas leyes. Y por descubrir esas leyes podemos producir fuego. Por descubrir esas leyes podemos tener luz. Por descubrir esas leyes, un avión de 500 toneladas puede viajar desde Hong Kong hasta la Ciudad de México en 18 horas, sin parar. Eso ocurrió esta semana pasada, por si no sabían. El vuelo más largo del mundo, Aeroméxico, se aventó desde Hong Kong hasta la Ciudad de México en 18 horas. Y lo otro que no saben es que pasa por aquí, pasa por Hermosillo todos los días. Vuelo de Shanghái, de Hong Kong, pasan por aquí. ¿Sí? Pero porque hemos descubierto las leyes de la termodinámica, porque el hombre ha descubierto las leyes de Newton, o las descubrió Newton, porque hemos descubierto las leyes de la aerodinámica. Y entonces aprovechamos esas leyes. Pero si ese orden que Dios puso se resquebrajara, entonces todo lo que existe no existiría más. Si la Tierra, dicen los científicos, estuviera unos metros más cerca del Sol, nos quemaríamos. Pero si estuviera también unos metros más lejos del Sol, todo esto se congelaría. Si la Luna estuviera más cerca de la Tierra, no se pudieran dar correctamente las estaciones, las mareas y todo lo que se da, o estuviera más lejos. Si la tierra tuviera una inclinación de más grados, porque la tierra es inclinada, no sé si sabe, la tierra no está así con el polo arriba y el polo abajo, tiene una inclinación. Y si esa inclinación se moviera unos grados, corre riesgo la vida en el planeta. Entonces el orden en esta tierra y el orden que Dios estableció produce vida. Amén. Dios puso orden en la creación y espera que nosotros pongamos orden en nuestra casa, pongamos orden en nuestra vida. ¿Sí? A pesar de que Él nos tiene mucha paciencia. Dios nos tiene mucha paciencia y nosotros interpretamos la paciencia como una inacción de Dios. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. No, mira, tengo 30 años y mira, he vivido una vida como el papalote, como yo he querido, como dijo Frank Sinatra, a mi manera. ¿Sí?
y no pasa nada. ¿Tú crees que no pasa nada? Porque Dios no ha intervenido fuertemente. Pero de que está pasando, está pasando. Tu vida se va a ir deteriorando cada vez más y más y más. Porque donde Dios no está, hay desorden. Para que haya orden necesita estar Dios. Nos guste o no, o queramos o no. Amén. Yo sé que a algunos no les gustó, pero no me importa. Con todo respeto. ¿Sí? Cada vez que Dios interviene creando y ordenando, Él mismo termina diciendo, esto es, ¿qué dijo Dios en el Génesis? Esto es bueno. Cada vez que Él ordenaba algo, creaba algo, Él terminaba el día diciendo, esto es bueno. Y me saqué un 100, ¿verdad? Con lo que hice. Entonces la vida se sustenta en el orden, así también nuestros micros universos. Por ejemplo, una agenda ordenada nos hace ser más productivos, ¿sí o no? Una economía ordenada nos hace ser más prósperos. Una alimentación ordenada nos hace ser más sanos. Señor lo reprenda, dijera alguien. Un matrimonio ordenado nos hace ser una bendición el uno para el otro y para muchas personas. Y síguele en la lista. Todo lo que tú puedas considerar y pensar, si está en orden o está en desorden, entonces trae bendición. Y es bello y es bueno. Y todo lo que está en desorden es feo, es horrible. ¿Sí? Amén. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él espera que nosotros pongamos orden en nuestra vida. Él nos creó con la capacidad. Los animales no tienen, ellos están sujetos a instintos. Los animales operan por instintos, pero tú y yo operamos bajo el razonamiento. Tú y yo operamos bajo una voluntad, bajo un alma. Y Dios espera que nosotros obedezcamos. Y cuando obedecemos, entonces ponemos orden. El orden trae beneficios y trae bendiciones. El orden produce vida y alegría, pero el orden no puede establecerse sin que Dios esté en medio. La gran mayoría de la gente, decía ahorita, ¿verdad?, vive su vida esperanzado en encontrar por sí solo, por sí mismo, coherencia para él y para los suyos, pero se desgastan y pasan, ¿verdad?, el resto de su vida en tinieblas, viviendo en desorden. Y todo al final es triste. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que lo que necesitamos, escucha bien esto, lo que más necesitamos no es más tiempo, no es más dinero, no es más astucia, no son más oportunidades. Lo que necesitamos es tener más orden. Algunos de nosotros decimos que no me alcanza el dinero. Yo te diría, revisa el orden. Porque sea mucho, sea poco, la diferencia la hace cómo administramos. O por qué, por ejemplo, hay países ricos. El mundo ha categorizado, ¿verdad?, países ricos y países pobres. Nosotros lamentablemente estamos en el segundo renglón. Pero ¿por qué están categorizados así los países del mundo? ¿Porque tienen más recursos que nosotros? Pocos países pueden decir que tienen más. Yo creo que, no sé si unos 4 o 5 tienen más recursos que México. Yo creo que México está entre los primeros 5 de todo el mundo que tiene recursos de todo tipo, desde mineros hasta pesqueros y de lo que a usted se le ocurra. México es un país rico en recursos. Pero ¿qué hace la diferencia entre México y Noruega? ¿Qué hace la diferencia entre México y Alemania? El orden que tienen como cultura, el orden que tienen para administrar sus recursos. Amén.
Primera a los Corintios 14:40 dice: en la iglesia que se haga todo decentemente y en orden. ¿Por qué Dios dice que la iglesia debe ser un lugar de orden? Porque debe reflejarlo a Él. La iglesia debe reflejarlo a Él. Y cuando digo iglesia no me refiero nada más al momento que estamos reunidos, sino que me refiero también al momento que tú estás en tu trabajo, que tú estás en tu escuela, al momento que tú estás haciendo tu vida diaria. Tú ahí eres un representante de la iglesia de Cristo y debe de ser una expresión. Tú y yo debemos de ser una expresión de Dios, y Dios es un Dios de orden. Amén. Saben que cuando una pareja o un matrimonio, por cualquier razón, a lo mejor tienen 2 hijos y quieren un tercero, o a lo mejor no han podido tener hijos y quieren un hijo y piden adopción, el gobierno les manda un trabajador social, y ese trabajador social llega a la casa, toca la puerta, y entre todas las investigaciones que hace, ¿saben qué hace? Abre el refri, abre el refrigerador y va a los cuartos, entra a las habitaciones, mira los baños, mira las paredes, ve por fuera, mira el cerco, a lo mejor hasta el carro. Y uno puede pensar, bueno, pues ¿qué tanto ocupa ver todo eso para el chamaco, no? ¿Qué tan relacionado está esto con que me den un chamaco o una niña? Sí, pero tiene mucho que ver, porque lo hemos dicho muchas veces. Nuestro exterior refleja nuestro interior. Nuestro exterior refleja nuestro interior. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos acción en nuestra vida, una acción espiritual para poner orden en nuestra casa. ¿Cómo vamos? En la introducción todavía no entro a los puntos. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿De verdad? Sí. Porque esto se está poniendo cada vez mejor y me va a hacer falta tiempo y ni modo, ¿no? Le damos. Algunos piensan que el orden es una manera de esclavizar, por eso prefieren la anarquía. Que a mí nadie me pone reglas. Arriba el desastre, arriba la anarquía. Hasta hay un símbolo de anarquía, ¿no? Nosotros queremos vivir en la jungla, queremos vivir en la selva, ¿sí? Hasta hay canciones que sea ahorita que, ¿verdad? En la mañana que predicaba esto me acordaba que alguien grita "Welcome to the jungle". ¿Se acuerdan de esa? Que son de mi tiempo. Guns N' Roses. Bienvenido a la jungla, queremos vivir en la jungla. Esto es una jungla, esto es una selva. No queremos reglas, no queremos leyes. ¿Sí? Algunos piensan que el orden esclaviza, pero en realidad el orden trae libertad. Lo que esclaviza es la anarquía, produce libertinaje. Y no es lo mismo. ¿Cuántos saben que no es lo mismo libertad y libertinaje? ¿Cuántos saben? Amén. Si Dios es un Dios de orden, procurar, fomentar o permitir el desorden es rebelión contra Dios. Desde el desorden más pequeño hasta el más grande, desde el desorden en mi vida hasta el desorden fuera de mí. ¿Escucharon bien? Si Dios es un Dios de orden, procurar, fomentar o permitir el desorden es rebelión contra Dios. Según nos lo revela la Escritura, en el cielo todo estaba bien hasta que Satanás se rebeló. Un cuate llamado Lucifer, ¿sí? Lo desordenó todo. Pero ¿qué hizo Dios? Dejó todo así, dijo, bueno, pues ya dejemos las cosas así como están. Pues no, Dios cortó el tumor y lo echó para afuera. La Biblia dice que Dios le quitó su dignidad y lo lanzó del cielo, ¿sí? Porque Dios no puede convivir con el desorden. Amén. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Alguien en nuestra familia
manifiesta rebelión y manifiesta desorden. Y muchas familias lo permiten el desorden habitando en su casa. Y yo no digo que tengamos que ser inconscientes, ¿verdad? Debemos de procurar ayudarle, pero en un momento dado la rebelión no debe de permanecer en nuestra casa. Como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo le dijo: papá, yo no quiero vivir aquí, no me interesa esta vida, no me interesa esta casa, no me interesas tú, es más, para mí estás muerto, dame la herencia, yo me largo, yo me voy? ¿Qué le dijo el papá? Ay, no, mijito, quédate aquí, no te vayas, mira, haz lo que quieras, pero no te vayas. Aquí haz tu desastre, ahí en tu cuarto, mira, nomás que no te vea yo, mijo. Haz tu relajo ahí. Es más, te hago, como tenía una hacienda gigante, te hago una casa ahí afuera en el patio, te hago una casa ahí para que hagas tu desastre. Vive como tú quieras, pero no te vayas, mi hijo. Eso le dijo el padre, ¿verdad que no? El padre le dijo: ok, te doy lo que te pertenece, pero te vas de aquí. Te vas de aquí. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el desorden. Amén. La rebelión le dice a Dios: no queremos que nos digas cómo tenemos que hacer las cosas. No queremos, no me interesa, Dios. Eso de la Biblia ni me lo menciones. Me repugna ese libro. No quiero ni saber, no quiero ni escuchar. No quiero enterarme de nada. No quiero saber, quiero vivir a mi manera, Dios. Esta semana leí a Max Lucado, un escritor tremendo. Si no han leído sus libros, léanlos. Cualquier libro de Max Lucado, tiene como 30, yo creo. Pero dice en este libro que un día a muchos de estas personas que viven así, Dios les va a dar el gusto. Porque durante 30, 40, 50, 60, 80 años que vivieron en esta tierra, su vida fue, sin que lo dijeran abiertamente con sus labios, su vida fue: no te quiero en mi vida, Dios. Y en el momento que terminan su vida aquí, Dios les va a dar el gusto y les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Y te hiela la sangre eso. Te hiela la sangre, porque uno pensaba que estaba viviendo a su manera bien, o por lo menos no tan mal como otros. Pero la verdad es que estamos viviendo en un desorden. Y si Dios no está en nuestra vida, jamás tendremos esperanza de tener un verdadero orden. Y alguien puede pensar: ay, pastor, qué filoso viene hoy. Ay, pastor, qué fuerte esa palabra. Ay, pastor, lo regañaron, no desayunó. ¿Por qué viene así ahora? ¿Por qué viene de mal humor? No vengo de mal humor. Porque alguien puede pensar que esta es una palabra fuerte, pero también porque piensas que este es un grito de Dios que te ama y te dice: yo quiero ser tu Dios, y yo quiero que tú seas mi hijo, y yo quiero darte grandes y bellas y hermosas bendiciones. Escucha mi palabra. Pon tu casa en orden. Pon esta casa en orden. Pon tu familia en orden. Amén. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios instituyó la familia y puso orden, ¿sí? Pero Adán y Eva cayeron en pecado y todo se vino abajo y todo empezó desorden. Pero Dios estableció el matrimonio. Dios dijo: el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. El hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. Dios estableció un orden en lo más sencillo y simple, pero Dios fue claro. Sin embargo, el corazón rebelde, que dice: no, hombre, quiero a otro hombre para hacer, y quiero que se me reconozca como un matrimonio. O una mujer dice: yo quiero con otra mujer y quiero que se me reconozca como un matrimonio. Y luego esperamos que todo nos vaya muy bien en la vida. Y luego esperamos que todo vaya perfecto en la vida, pero no puede haber bendición donde hay desorden. No puede haber bendición donde hay rebelión. Amén. Sí, porque a como vamos, ahorita se piden estos derechos, pero ya lo vimos el otro día, ¿verdad?
alguien se sentía caballo. ¿Se acuerdan? De aquella mujer que, bueno, era hombre y se transformó en mujer por operaciones y todo eso. Y después de convertirse en mujer, ahora siente que es un caballo. Y parece chiste, pero busquen en YouTube, luego que salgan ahorita. Pero busquen en YouTube la mujer que se siente caballo, ¿sí? O la que se siente gato. O el que dice, ¿verdad?, que se va a casar con su perro. Todo eso es desorden, todo eso es rebelión. ¿Sí? El ser humano dice: yo quiero vivir como a mí se me antoje. El hombre secular pone a Cristo como cualquier profeta o iluminado. Pone a Cristo en el mismo nivel de Moisés, de Mahoma, de Confucio, de Buda. Pero Jesús rechaza esa clasificación. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Él pudo suavizar su mensaje y decir: bueno, yo les puedo mostrar el camino, yo les puedo dar una verdad por acá, yo les puedo pero Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad encarnada, hecha hombre, y Él no nos va a mentir, ni a ti ni a mí. Amén. Pero el hombre rechaza eso, porque el hombre tiene una mente multifacética, tiene una mente de 1000 opciones. A mí no me gusta una opción, yo quiero 1000 opciones. Y luego otro de los discípulos de Jesús lo dijo más claro todavía. Se llamaba Pedro: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. Lo reafirmó. Y luego lo dice Pablo en otro momento también, escribiéndole a Timoteo. Hay un movimiento religioso que lleva décadas, o pseudo religioso que lleva décadas tratando de unir a las doctrinas del mundo. Ese movimiento se llama ecumenismo, pero es un movimiento del infierno, es un movimiento diabólico, y lo encabezan líderes de religiones reconocidas. Es un movimiento falso. No importa la dignidad que tengas y el respeto humano que tengan estos promotores, esa es la verdad. ¿Sabes? Porque el judaísmo rechaza cuando Cristo dice que Él es el Mesías, pero los cristianos aceptamos que Él es el Mesías. Entonces alguien tiene que estar en un error. Amén. No podemos estar en error los judíos y en una verdad nosotros solamente. Alguien tiene que estar en un error. No puede ser verdades ambas. Los budistas esperan alcanzar el nirvana tras haber pasado 547 reencarnaciones. Pero los cristianos creemos que hay una vida, una muerte y una eternidad allá o allá. Amén. Uno de los dos tiene que estar mal. Los dos no pueden ser verdaderos. ¿Sí? Los humanistas no reconocen que la vida haya sido creada, mientras que Jesús afirma que Él es la fuente de vida. Así es que uno de los dos se equivoca. Los hindúes aceptan la existencia de miles de millones de dioses impersonales. Los seguidores de Cristo es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Son dos credos antagónicos. No pueden ambos ser verdad. Cada religión del mundo básicamente te dice: tú puedes salvarte a ti mismo. Pero Jesús dice: si recibes mi sacrificio en la cruz y me sigues obedientemente, serás salvo. Amén. No podemos hacer una amalgama de religiones y pensar que estamos bien cuando en realidad estamos en rebelión. Así es que si algún día tú escuchas, que seguramente lo harás, ¿verdad?, que en este estadio, en este lugar, en esta explanada, nos reuniremos todas las iglesias para celebrar una reunión masiva, porque todos queremos ser uno. Suena muy bonito, suena muy hermanable, suena muy correcto, pero yo no puedo decirle hermano a alguien que no cree lo mismo que yo creo, a alguien que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Yo no puedo llamarle hermano, tomarle de la mano y darle un abrazo. Lo puedo hacer en el sentido humano para que el Señor lo corrija y para que el Señor lo atraiga así.
Pero yo no puedo llamarle hermano, perdóname, pero discúlpame, pero no puedo. Amén. Se excluyen. No puede ser lo mismo una cosa que la otra. Si tú vas a la Ciudad de México, al aeropuerto internacional, y vas a un mostrador a comprar un boleto y dices, ¿en cuántas? Dice la aerolínea, ¿cuántas? Quiero que me den un vuelo a Roma. Y el amigo le va a decir, no, aquí nada más volamos a Australia. ¿No estás viendo que dice cuántas? Somos a una aerolínea australiana. No, pero yo quiero que me lleven a Roma. Que le digo que nada más vamos a Australia. Ok, China Airlines. Te vas para el otro mostrador. Quiero que me dé un boleto a Roma. Que no está viendo que dice que China Airlines, nosotros nomás volamos a China. Pero quiero que me dé un boleto a Roma. ¿Qué no entiende usted, señor? Nosotros no volamos a Roma. Y te vas a ir aerolínea por aerolínea, mostrador por mostrador, hasta que llegues a Alitalia. Son los únicos que te pueden llevar a Italia, a Roma. Pero el ser humano dice, todos los caminos llevan a Roma. Y el corazón rebelde dice, todos los caminos llevan al cielo. Y no es cierto, no es cierto, y no puede ser cierto. Solo Jesús lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida fuera de Él. Y suena fuerte, y suena molesto, y alguien puede sentirse ofendido, pero esa es la verdad del cielo. Hay un solo camino, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y fuera de eso, quien crea otra cosa está viviendo fantasías y está creyéndose cosas que no son. Hasta la gente del mostrador sabe que no te pueden llevar a donde tú quieres, y tú le puedes insistir. A mí me dijeron que todos los vuelos llevan a Roma, así es que deme un boleto a Roma. Y la gente te va a decir, eres un chiflado, hasta que llegues al mostrador correcto. Amén. Dios nos dice, mantente en contacto conmigo a través de la oración, e instruye a tus hijos en mi palabra. Cuando andes por el camino, cuando vengas de regreso, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando sea mediodía, cuando comience a caer la tarde, búscame, llámame, ponme en primer lugar de tu vida y todo te saldrá bien. Y la pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Nos estamos ordenando a sus instrucciones? Dios nos dice, ama a tu esposa, no seas áspero con ella, trátalo como vaso frágil, hónrala, dignifícala. ¿Y qué hacemos muchas veces? Lastimarla hasta más no poder, ofenderla hasta más no poder. Sí. ¿Cómo podemos querer tener bendición en casa? Porque eso es rebelión. El no seguir la voluntad de Dios y la palabra de Dios es rebelión. Amén. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel, ¿saben qué, muchachos? No me vengan con el cuento de que esto está muy difícil y no lo puedo hacer. No me vengan con la tontería de que, ay, ¿quién me traerá de allá del otro lado del mar? Cruzará y me traerá para yo enterarme, para yo saber. O quién y subirá hasta el cielo y me dirá estas cosas. Y dice Moisés, cerca está la palabra de tu boca y de tu corazón. Dios ya te la dio, Dios ya no la dio. Y si no la hacemos, si no la obedecemos, estamos cayendo en rebeldía. Es rebeldía contra Dios no obedecer su palabra. Amén. Dios te trajo, dile al que está enseguida, Dios te trajo esta mañana. Tenías que escuchar esto. Cuando rompemos los principios y las ordenanzas que Dios nos ha dado, se bloquean las bendiciones. Tú y yo y los salmistas podemos ver a tanta gente que vive desordenadamente y aparentemente les va bien. Tienen casas enormes, tienen posición, tienen fama, tienen la gloria de este mundo. Y uno dice, mira cómo viven desordenadamente, lejos de Dios, en tinieblas. Sin embargo, tienen todo lo que yo quisiera. Pero dice la Biblia, es una apariencia. Es una apariencia que dura poco. Es algo que no va a prosperar.
No nos engañemos, no seamos necios. Quien transgrede principios cancela bendiciones. Quien transgrede principios cancela bendiciones. Cada vez que el pueblo de Dios se rebelaba contra la palabra de Dios, así le iba. Rubén se rebeló contra su padre y le fue horrible. Léanlo ustedes en la Biblia, no voy a tener tiempo de explicarlo. Acán se rebeló contra la orden que le habían dado de no tomar lo que no debía y así le fue. David, incluso el rey, también sufrió por desobedecer al Señor. Y hoy les quiero hablar, ahora sí voy a entrar a la prédica, de Elí. Ahí vienen los 5 puntos. Todo lo demás era introducción. Voy a tratar de irme rápido. ¿Sí? Fíjense lo que dice en 1 de Samuel 2:12 y 22 al 25. Dice: los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. Qué tremendo, eran sacerdotes y no conocían a Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Sacerdotes que no conocían a Dios. Eran hijos del sumo sacerdote. Lo dice el 22. Pero Elí era ya ¿cómo? Muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había que resuelto hacerlos morir. Qué terrible, ¿no? Qué escalofriante esta historia. El problema evidente de Elí eran sus hijos. ¿Sí? Nuestro problema puede ser nuestra relación matrimonial, puede ser nuestra economía, puede ser la tristeza de nuestra alma, insatisfacciones personales, no sé cuál es tu problema o el mío, o son muchos. ¿Sí? El problema de Elí eran sus hijos. Los hijos de Elí debían de haber sido preparados para el liderazgo espiritual de Israel, pero se desviaron, se corrompieron. Dice que en otros versículos dice que tomaban de las ofrendas, las robaban, se prostituían con mujeres, fornicaban ahí dentro del mismo lugar de adoración, y todo el pueblo se daba cuenta de aquello. Sin embargo, todo comenzó en el padre. Los errores del líder de esa casa produjeron desorden y tragedia en toda la nación. Alguno pensaría, bueno, llevaron su culpa a ellos solos, pero no fue para ellos solos, fue para toda la nación. Y la Biblia nos enseña eso. ¿Quieren saber los 3 errores de Elí? ¿Sí? Nadie quiere, vámonos pues. Pues ahora se los enseño. Número 1, fue demasiado tolerante. Cualquier padre nota en sus hijos si tiene la cercanía con sus hijos, y si no la tiene, la debe de tener. Cualquier padre debe tener cercanía con sus hijos. ¿Sí? Desde pequeños uno nota el corazón. Uno conoce el corazón de los hijos. A veces se equivocan, a veces la riegan, a veces hacen algo que no deberían, pero uno como padre conoce el corazón de sus hijos, ¿sí o no? Y uno debe corregir, y debe de hacerlo, dice la palabra de Dios, temprano. Y no se refiere que a las 5 de la mañana, ¿verdad? Corregirlos, sino que se refiere cuando están pequeños, cuando apenas están empezando a crecer, que ellos se enderecen, que ellos sepan cómo deben de actuar. ¿Y qué ocurrió? Que Elí vio cómo sus hijos procedían y el corazón de sus hijos, y los dejó, los toleró. Dejó pasar todas sus faltas. ¿Sí? Y muchas veces cometemos eso, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos. Toleramos. Y esas pequeñas semillas de error en los hijos se convirtieron en maldad.
Dios confrontó a Elí y le dijo: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Sí? Déjenme leer aquí están los errores de Elí. Demasiada tolerancia. ¿Okay? La tolerancia, hermanos, es una forma de rebelión. Toma eso. La tolerancia es una forma de rebelión. Fíjate lo que dice primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sí? Como pecado de adivinación, es decir, como si fueras un vil hechicero, un vil brujo, aquel que se comporta con rebeldía ante las instrucciones de Dios. Aquí se lo están diciendo a Saúl, pero la palabra quedó escrita para que nosotros la sepamos. ¿Sí? El ser obstinados, el decir, ¿sí? Muchos cristianos modernos usan el no pasa nada. No pasa nada, pastor. No pasa nada. O así, ¿no? No pasa nada, pastor. Shh, qué chilo es usted, pastor. ¿Sí? No pasa nada, así, ¿no? No pasa nada. O la otra frasecita: yo pienso que no pasa nada. Relájate, my friend. Relájate, brother. Sí, yo pienso que Dios es buena onda. Yo pienso que no pienses nada. Deja de pensar y comienza a obedecer. Deja de tonterías. Amén. Ay, pastor, ya casi termino. Gracias a Dios, dicen algunos. ¿Sí? El segundo error de Elí: actuó demasiado tarde. Dice cuando ya era viejo. No sé si tenía 80 o 90 años, pero en otra parte nos dice que era viejo y pesado, es decir, ya no se podía mover. Nos da una idea de un viejo ya decrépito, ¿no? No se podía mover. Cuando ya era viejo, les dijo a sus hijos: ay, hijos, ¿qué es esto que estoy oyendo? No la muelen, hombre. Van a matar a su mamá. Que andaba la viejita todavía ahí, ¿no? Van a matar de un infarto, hijos, hombre. Hasta que ya estaba viejo les dijo algo, se animó a decirles algo. Actuar demasiado tarde, ¿sí? Es aliarnos con el mal. Nos dice la palabra que Dios confrontó, ¿sí? Que Elí los confrontó, perdón. Dios le dijo a Elí, y Elí confrontó a sus hijos, pero ya era demasiado tarde porque su corazón estaba endurecido. El corazón de los hijos ya estaba endurecido. Muchos de nosotros seguimos creyendo que el tiempo lo cura o lo arregla todo. ¿Cuántos se creen esa mentira? Digan amén. Algunos de nosotros hemos dicho también, hemos hablado y hemos dicho: es que el tiempo lo cura todo. No es así. ¿Sabes qué pasa? El desorden que no se arregla a tiempo, con el tiempo se complica. El desorden que no se arregla a tiempo, con el tiempo que se complica. El líder del hogar, nosotros debemos de estar prestos para corregir todo desorden en nuestras vidas y en nuestros hijos. Tercer error de Elí: fue demasiado tímido. Cuando les dijo y los confrontó, ¿verdad? Fue así muy: ay, mijitos, hijitos míos. Si Elí tenía por lo menos 80 años, entonces su cachorrito tenía como 60.
Los judíos se casaban temprano, a los 20, 21, cuando mucho. Entonces, ya era abuelo y a lo mejor hasta bisabuelo. Sí, pero fue demasiado tímido. El pecado no se debe de corregir con mano temblorosa. ¿Sí? Debemos ser vigilantes de los principios de Dios y debemos ser firmes y contundentes para corregir todo desorden en nuestra vida y en nuestra casa. Ordena tu casa. Amén. 4 cosas y nos vamos. Rápido. Consecuencias. Dios hizo responsable a Elí del proceder de sus hijos. Mira lo que dice. ¿Sí? Primero de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas. Dios le dijo a Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Algunos de nosotros nos hemos honrado más a nosotros mismos que a Dios. ¿Por qué? Porque decimos lo que decía ahorita: no pasa nada, pues yo pienso que. ¿Sí? Dios dice eso, pero yo pienso que. Nos honramos más a nosotros. Segunda consecuencia: Dios cortó la bendición en la casa de Elí. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: yo nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? A los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué? Serán tenidos en poco. ¿Se fijan que Dios es directo? Dios no anda adornando las cosas. Yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios le cortó la bendición a la casa de Elí. Tercera consecuencia: abrió la puerta para las tragedias en su familia. ¿Sabes qué ocurrió? Hubo una guerra. Ofni y Finés fueron a la guerra como sacerdotes, pero fueron a la guerra y ya no volvieron. Fueron masacrados allá de una manera vil y terrible. Y llegó el mensajero a avisar, y dice que el viejo estaba sentado en su poltrona afuera de su casa y preguntó: ¿qué pasó? El pueblo huyó, han matado a muchos. Y él preguntó: ¿y mis hijos también están muertos? Y dice que cuando escuchó que sus hijos habían sido asesinados, cayó para atrás y se desnucó. La tragedia entró a la familia, el dolor terrible. ¿Todo por qué? Por no confrontar el pecado en su momento. Terrible dolor, terrible fractura. Y por último, lo más tremendo de todo: Dios abandona a su pueblo. ¿Qué dice la palabra? Que cuando trajeron la noticia, dice que una mujer estaba a punto de dar a luz. Una mujer de estos muchachos, y le dijeron: tu esposo ha sido muerto, ha sido asesinado en la batalla. Y a ella le vinieron los dolores y dio a luz. Y le dijeron también: el arca de Dios ha sido llevada cautiva por los filisteos. Y cuando le preguntaron: ¿cómo le ponemos a este niño? Y ella dijo: Icabod. Quizás sea una de las palabras más tristes expresadas en la Biblia. Traducida a español moderno significa: Dios nos ha dejado. La gloria de Dios se fue. Todo empezó por un pequeño desorden. Todo empezó porque alguien no puso orden en su casa. Y esto terminó en una terrible tragedia, porque todo el pueblo fue hecho esclavo de los filisteos.
Y los filisteos representan a Satanás, a los demonios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible cómo el desorden puede llegar a tanto. Puede llegar a que una iglesia desaparezca por el desorden. Puede llegar a que toda una denominación de grupo de iglesias, de familias, ciudades, desaparezcan por un desorden pequeño que se inició hace 20, 30, 40 años, pero nunca se puso orden. Puede terminar en una vida en desgracia, en una familia en desgracia, en tragedia. Cuán tremendo es dejar las cosas al ahí se va. Cuán tremendo es olvidar y desestimar las instrucciones de Dios y pensar que nosotros sabemos más que Dios. Cuán tremendo es vivir en desorden. Que Dios nos perdone. Cierra tus ojos, por favor.